Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para compartir la maravillosa palabra de nuestro Dios. Para mí, como siempre, es una alegría poder compartir este tiempo que el Señor nos da por su gracia y misericordia. Por gracia somos salvos. Y por gracia podemos dar lo que el Señor nos da. Así que yo quiero compartir lo que el Señor me da, lo que el Señor me revela a través de su palabra. Solamente lo que Él me da yo puedo dar. Nadie puede dar aquello que no ha recibido. Por lo tanto, lo que del Señor he recibido quiero compartir en esta tarde y sea una bendición para vuestra vida. Gracias por todos aquellos que están en contacto. Que el Señor le bendiga en esta hora. Gracias al Señor por su misericordia y por su fidelidad. Como estamos compartiendo, que somos testigos de Jesucristo. Los verdaderos testigos son los que han tenido una experiencia verdadera con Jesucristo. Así como Pedro y Juan, como el apóstol Pablo, que estamos compartiendo sus testimonios, su vida, es algo impresionante. Por eso, qué importante es conocer las Escrituras, la palabra de Dios, más en estos tiempos que cada vez estamos más cerca del arrebatamiento. Para mí cada vez estamos más cerca, que Cristo viene a buscar a su amada, a su iglesia. Él está preparándola para presentársela a sí misma, una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, sin cosas semejantes. Él nos prepara, y qué maravilloso, Él está preparando a sus hijos en este tiempo. No es casualidad que Él nos da esta oportunidad de poder acercarnos a la luz de su verdad, de su palabra, para conocer a nuestro Dios cada día más. Por eso seguimos compartiendo lo que el Señor ha obrado en el apóstol Pablo. La maravillosa palabra del Señor en Filipenses capítulo 3 dice lo que el apóstol era, ¿no? Del verso 4 al 6 dice: aunque si alguno pudiera confiar en sus propios esfuerzos, eso sería yo. De hecho, si otro tiene razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. ¡Qué maravilloso! Soy un ciudadano de Israel, de pura cepa, y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo, como no había otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. Y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Esto era el apóstol Pablo. O sea que él tenía las razones, las justificaciones y por qué oponerse justamente a Jesucristo y a los discípulos del Señor. Solamente un encuentro con Jesucristo cambió totalmente al apóstol Pablo, de ser un perseguidor a ser perseguido por la gracia del Señor. Por eso que es importante, Él solamente puede hablar a los hijos de Israel porque Él tiene pleno conocimiento de las leyes, de la ley de Moisés. Si alguien podía ser salvo por la ley, Él sería el primero, porque Él vivía conforme a ello. Y por eso perseguía a la iglesia pensando que estaba agradando a Dios, cuando se estaba oponiendo por la ignorancia que Él tenía en cuanto al conocimiento de Jesucristo. Pero Dios, que conoce todas las cosas, Dios conocía el corazón de Pablo, que en su interior Él quería servir de verdad a Dios, pero no conocía a Dios. Por eso Él se lo reveló camino a Damasco y tuvo ese encuentro maravilloso con el Señor Jesús. ¡Qué maravilla!
Por eso que es importante conocer a nuestro Señor. Por eso Él puede decir que las personas, por su naturaleza, el hombre no puede ser salvo. La Biblia dice en Romanos 3, capítulo 23, que todos estamos destituidos de la gloria, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y esto es universal, sea judíos, griegos o gentiles, todos están en la misma condición. 1 Corintios capítulo 2, verso 14 dice la palabra que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para ellos son locura y no lo puede entender. O sea que el hombre por su propia naturaleza es imposible poder entender las cosas de Dios. Por lo tanto, el hombre sin Dios, sin haber nacido de nuevo, no puede entender. Solo un encuentro con Jesucristo, uno puede ver las cosas de manera diferente. Eso le pasó al apóstol Pablo, eso me aconteció a mí también, cuando Cristo vino a mi vida y lo recibí como Señor y Salvador. Y el hombre no percibe las cosas de Dios por su naturaleza. El hombre no puede agradar a Dios, ni tampoco puede agradar a Dios, ni sujetarse a las leyes de Dios. Por eso vino Jesucristo. Porque si el hombre pudiera ser salvo por guardar la ley, o por ser buena persona, o por las obras, Jesucristo no hubiera venido, porque el hombre se puede salvar. No necesita un Salvador. Pero Jesús vino a salvar a su pueblo de su pecado. Porque la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Esta es la realidad universal de toda la humanidad. Está separado de Dios, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Por eso vino Jesucristo y tuvo un encuentro con el apóstol Pablo, para que vean que la realidad del hombre, por su pecaminosidad, por estar separado de Dios, jamás por su esfuerzo, por su recurso, puede ser salvo. Por eso somos salvos por la fe en Jesucristo. Y dice la palabra en Gálatas, capítulo 3, del 1 al 3, dice el apóstol Pablo a los Gálatas: ¡ay, Gálata tonto! ¿Quién os ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se le explicó con tanta claridad como si hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerle una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo por obedecer las leyes de Moisés? Claro que no. Recibieron el Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos después de haber comenzado su vida en el Espíritu? ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Esto es duramente el apóstol Pablo está hablando a los colosenses, que ellos recibieron el Espíritu Santo por la fe en Jesucristo y no por la ley, por obedecer a la ley. Y dice, fíjense, ¿quién os fascinó? ¿Quién lo hechizó para que ellos no creyeran lo que ya ellos recibieron? Que el apóstol Pablo le explicó con toda claridad la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Todo lo que el Señor Jesús hizo. Y por la fe en Jesucristo ellos recibieron el Espíritu Santo. Y el énfasis acá está, ¿cómo van a volver nuevamente a estar esclavos a la ley y a confiar en su propio esfuerzo para ser justificados? Es algo imposible. Por eso está hablando acerca solamente uno es salvo por la fe y hemos recibido el Espíritu Santo de Dios por la fe, porque hemos creído en Jesucristo. La Biblia dice más: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Qué maravilla. Ahí nosotros hemos recibido
el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Vuelvo a preguntarle, ¿acaso Dios le da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios le consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Y más las Escrituras previeron antes este tiempo en que Dios declararía justo a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo, cuando le dijo: todas las naciones serán benditas por medio de ti. ¡Qué maravilla! Así que todo lo que se oponen, todo lo que ponen su fe en Cristo, participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justo ante Dios están bajo maldición de Dios. Porque la Escritura dice: maldito es todo aquel que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen: es por medio de la fe que el justo tiene vida. Como dice en la otra versión, más el justo por la fe vivirá. No cabe duda de que no hay otra alternativa, que el hombre por su naturaleza está separado de Dios y que solo por la fe en Cristo recibimos el Espíritu Santo, recibimos la salvación, somos hijos de Dios y somos herederos de la promesa que Dios tiene para todos los creyentes en Jesucristo. ¡Qué maravilla! No es que la ley sea mala, al contrario, la ley tiene la finalidad, el propósito de guiar a todos los hombres que vengan a Jesucristo. Porque la ley, si no hay ley, no hay pecado. La ley manifiesta el pecado del hombre, que el hombre es pecador y que no tiene salvación. Por lo tanto, me lleva al conocimiento de Jesucristo nuestro Señor. Y dicen aquí en Gálatas capítulo 3, verso al 23, al 26, dice así también, para que vean: antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que no nos declarara justo ante Dios por medio de la fe. Ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Fíjense en qué maravilloso. O sea que la ley fue nuestro ayo, nuestra tutora, nuestro maestro, nuestro guía para conducirnos a Jesucristo. Porque la ley pone en evidencia la verdadera condición del hombre, que está separado de Dios y que no tiene alternativa, que solamente hay un camino y un Salvador, que es Jesucristo el Señor, para salvación de toda la humanidad. Vemos también el capítulo 5 de Gálatas, del verso 1 al 5, dice la palabra del Señor en esto. Lo que dice el apóstol Pablo es un poco duro a los Gálatas, porque había influenciado allí, querían que los gentiles se circuncidara para ser salvos. Fíjense. O sea, querían agregar algo para obtener algún mérito.
Y acá el apóstol Pablo está hablando con toda claridad. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, Cristo en verdad nos ha librado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Presten atención, yo Pablo, les digo lo siguiente. Si depende de la circuncisión para hacerse justo ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Pues si ustedes pretenden hacerse justo ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Sin embargo, los que viven por el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que de Dios nos ha prometido. ¡Qué maravilla! Está hablando con toda claridad. No necesitamos agregar nada para obtener la salvación. Eso no significa que uno no obedece al Señor. Como hemos compartido anteriormente, solamente el que nació de nuevo, solamente el que tiene el Espíritu de Dios, puede obedecer a Dios, puede entender a Dios y puede inclusive obedecer los mandamientos de Dios. Eso no significa que porque uno cree en Jesucristo no va a obedecer a la palabra de Dios. Al contrario, más obedecemos a Dios porque conocemos a Dios y sabemos lo que Él quiere para nuestra vida. Y por eso ha dejado las Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios, para que conozcamos a Dios y que sepamos lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Por eso, de allí la importancia del conocimiento que yo tenga de la palabra de Dios. En la obediencia a la palabra de Dios está la bendición para tu vida. ¿Sí? O sea que dice el Señor, el que tiene mi mandamiento y lo guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¡Qué maravilla! Por eso también podemos amar al Señor. Qué bueno poder decir, Padre, yo te amo con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi fuerza. Yo te amo. Qué bueno poder decirlo, porque lo podemos decir de verdad, porque Cristo está en nuestro corazón y porque el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestro corazón. Y podemos amar a Dios y servir a Dios por su Espíritu, porque Él nos capacita para hacerlo. ¡Qué maravilla! Por eso somos salvos por la fe. Romanos 5, capítulo 5, verso 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense qué maravilla. Somos justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no hay otra alternativa, no hay otro camino, solo Jesucristo es la única esperanza. Él es el único camino al Padre, el único mediador, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Por eso estamos compartiendo este tiempo, para que las personas vengan al conocimiento de Jesucristo nuestro Señor. Y más en estos tiempos que estamos cada vez más cerca de este evento maravilloso que puede ocurrir en cualquier momento. Yo le decía al Padre, en oración le decía, Padre, ¿ocurrirá este evento en este año? Yo no sé el día ni la hora, pero la Biblia dice, solo el Padre que está en los cielos lo sabe. Entonces le digo, Padre, ¿sabes tú el día y la hora que vendrá el Hijo del Hombre a buscar a su iglesia? ¿Será en este año, Señor? Yo no lo sé. Pero prepáranos, Señor, para que estemos preparados para este encuentro glorioso, majestuoso, impresionante para todos aquellos que creen en Jesucristo. Y si tú no tienes a Cristo, qué bueno que puedas aceptar al Señor Jesús. Amén. Porque podemos saber que toda la humanidad, sea griego, judío, gentiles, todos estamos en la misma condición. Sin Dios, el hombre está separado de Dios. No tiene alternativa, no tiene esperanza. Nada puede hacer por su esfuerzo para obtener la salvación, que es por gracia,
en Cristo Jesús nuestro Señor. Solamente por la fe como compartido. Que la ley sí nos ayuda justamente para conducirnos a la fe en Jesucristo. Pero somos salvos por la fe. Qué importante que tú puedas abrir tu corazón allí y puedas recibir a Jesucristo. Yo quiero guiarte en una oración. Ora conmigo de esta manera y recibir al Señor Jesús en tu vida. Ora de esta manera. Señor Jesús, gracias Señor porque tú eres el único camino al Padre. Y gracias por todo lo que hiciste en la cruz del Calvario. A mi favor, yo recibo ese beneficio de la cruz del Calvario, Señor. Te pido que perdone mi pecado, Señor, y límpiame de toda maldad y guíame al camino eterno. Yo te recibo como mi Señor y Salvador y te doy gracias en tu nombre, Jesús. Amén. Y Padre, yo te ruego que bendiga también a cada uno de mis hermanos en este tiempo. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia en este tiempo, Señor. Sea tiempo de volver de verdad a ti y estar en esa intimidad contigo, Señor. Que tú estés preparándonos para los tiempos que vendrán. Y gracias porque tú guardas a tu pueblo y a tus hijos. Gracias te doy por tu fidelidad. Padre, en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.